Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de La Mesa con Claudio Sivag, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Natalia, ¿cómo estás tú? El sector de ustedes está normalmente con mucha actividad a propósito de los aumentos de la demanda y de la necesidad de proyectos de energía cada vez más importantes en el país. Y la primera pregunta que te quería hacer es particularmente en qué escenario están para las generadoras hoy día, digamos, en el mapa energético de Chile. Lo que podemos ver, y lo hemos visto en Chile y en el mundo, es que el mundo de la energía y la electricidad en particular está viviendo una profunda transición energética, una transformación. Esa transformación tiene muchos componentes y el que le ha tocado, por así decirlo, y muy visible en los últimos años, es el componente de que la generación de energía eléctrica está transitando rápidamente hacia fuentes renovables. Un ejemplo increíble es que nosotros en energía solar estamos creciendo a tasas de más del 200% al año en capacidad y se espera que de aquí al 2030, nuestros últimos estudios estiman de que la energía solar pasa a ser por primera vez en nuestra historia la principal fuente de energía renovable de Chile. Tú sabes que hoy día es la hidroelectricidad, pero ya al 2030 el 30% de energía podría provenir del sol. Y eso obviamente es una tremenda transformación. Ese es para el sector generación. Ahora, Claudio, en este escenario estamos preparados también a nivel de consumidores, a nivel de transmisión, a nivel de los otros servicios en el fondo que soportan a la generación para hacer este cambio estructural y en el fondo en nuestras casas, en las empresas, en las grandes obras, empezar por ejemplo a proveernos de energía solar o es algo que todavía parece muy lejano o muy ajeno incluso a las costumbres que existen en el sistema eléctrico nacional. Lo primero que hay que tener conciencia es que la energía eléctrica es un energético menor dentro del consumo total de la energía. Es el 20% aproximadamente de la energía que consume la sociedad chilena. Si tú piensas el transporte, que es la principal energía que consumimos como país, es más del doble de lo que consume la minería como energía. Por lo tanto, lo que estamos viendo en Chile y el mundo es otra tendencia que también tiene que ver con la transición energética, que es lo que se conoce como la electrificación de la energía. Eso quiere decir que estamos reemplazando usos actuales, como por ejemplo el transporte, los autos, los buses, por un futuro que va a ser más eléctrico y lo mismo está sucediendo a nivel de calefacción, a nivel de industria. Y eso va a exigir las redes de transmisión, va a exigir un esfuerzo evidentemente de confiabilidad de las redes de transmisión, o sea, si hay una característica particular es que todos somos electrodependientes, ya sea de nuestro celular, de la carga de la batería, y esa confiabilidad de que la luz no se corte, para ponerlo en simple, exige un esfuerzo adicional para que realmente podamos aprovechar las virtudes de la electricidad y la manera como podemos descontaminar con ella las ciudades y contribuir así también fuertemente a la reducción de los gases de efecto invernadero y contribuir hacia el cambio climático. ¿Crees que en esa discusión va a ser clave lo que se puede decir en materia de tarifas? Es decir, que toda la red de inversión desde la generación hasta el punto en el que, como dices tú, la electricidad o la luz llega al usuario, pueda cambiar el patrón de comportamiento, tiene que ver con que todos los actores se involucren en un debate respecto a las tarifas finales de estos servicios? Bueno, una de las grandes virtudes, y ha sido la razón por la cual nuestro mercado ha vivido esta transición, es que somos un mercado tremendamente competitivo y abierto a la inversión extranjera, abierto a la innovación, abierto a las nuevas tecnologías, y hemos sido capaces de aprovechar una cosa que Chile tiene como ventaja única, que son, ¿no es cierto?, esa enorme riqueza en fuentes renovables, históricamente la hidroelectricidad, pero las nuevas fuentes solares, eólicas, geotermia también, biomasa, que han cambiado radicalmente su estructura de costos. Hemos visto como las tecnologías para producción de energía solar, fotovoltaica en particular, eólica, han caído tan fuertemente en costos que han pasado a ser competitivas frente a otras fuentes. Entonces las tarifas resultantes de eso, y finalmente las que benefician al usuario, son las que han hecho que, por ejemplo, muchos clientes han empezado a trasladarse desde lo que se conoce como el mundo regulado, con tarifas de largo plazo, hacia tarifas libres. En el fondo lo que hemos visto es que esta competencia finalmente beneficia a los usuarios y la electricidad empieza a aparecer como uno de los energéticos más competitivos y que permite, en la medida que sea más barato, reemplazar otros combustibles. En particular va a pasar con los autos, va a pasar con las industrias y esperemos que tarde o temprano sea lo suficientemente competitivo también para competir con la leña, que es el principal problema energético ambiental que tiene Chile, la contaminación de las ciudades del sur. Y en las ciudades como Santiago, la combustión de los autos, que en su conjunto la contaminación de las ciudades, según la encuesta nacional de medio ambiente, es el principal problema ambiental de Chile. Ese problema ambiental genera hoy cerca de 4.000 muertes prematuras al año, algo así más del doble de lo que son los accidentes de tránsito. Entonces la oportunidad que tiene la electricidad en esas menores tarifas
sobre todo crecientemente generada también a partir de fuentes renovables, nos va a generar una nueva ola de profunda transformación energética que está todavía por venir. Ahora, en materia de la generación y de las empresas que integran el gremio de ustedes, ¿existen hoy día los incentivos para seguir motivando la inversión, particularmente en energías limpias, o faltan aún señales del gobierno para que el incentivo a, digamos, a meterse en estos sectores sea más relevante? Bueno, nosotros en esta asociación agrupa 12 empresas que representan casi el 90% de la generación en Chile y son de enorme diversidad. Actualmente la generación eléctrica, su principal generación es de fuentes termoeléctricas, pero más de un 40% ya es renovable, y lo que estamos viendo es que efectivamente la inversión en nuevas fuentes renovables es el gran panorama y es la gran inversión que están realizando nuestras empresas socias. ¿Y cuál va a ser el gran desafío a medida que avancemos más en fuentes renovables, sobre todo aquellas que son variables? El sol fotovoltaico, no hay sol de noche, claro. El viento hay en determinadas oportunidades, es lo que se conoce como el desarrollo de un nuevo producto en el mercado, que es la confiabilidad y los servicios complementarios que permitan complementar cuando no hay viento, cuando no hay sol, cuando sube muy fuerte el sol o cuando se va el sol, y ese es lo que se conoce en la jerga técnica, los servicios complementarios. Va a ser una nueva oportunidad de negocio y una nueva oportunidad de poder contribuir a ese desarrollo de la matriz. Y otra revolución tecnológica que está por venir es lo que se conoce como la revolución del almacenamiento. Si hay una cosa que la electricidad no puede, es dejar de ser exactamente igual lo que se produce en un momento con lo que se consume. La única gran forma de almacenamiento que conocemos hoy día es guardar electricidad en los embalses o guardarlo en estanques de gas, pero la electricidad per se, lo vemos en nuestros celulares, dura re poca, ¿no es cierto?, guardada en una batería. Claro. La revolución que viene va a ser la del almacenamiento, en los autos eléctricos, en las baterías de gran escala, en la batería de nuestras casas. Entonces, en esas dos cosas, servicios complementarios y almacenamiento, todavía vemos oportunidades de generar incentivos, de generar señales para que haya inversión, para que haya competencia por producir y así poder seguir, ¿no es cierto?, también avanzando en esta matriz que creemos que debiera poder aprovechar esta riqueza renovable que tiene Chile. Claudio, ¿cuáles hoy día son los cuellos de botella con los que tiene que lidiar la industria generadora? ¿Existen todavía puntos relevantes dentro de la agenda energética que sea importante traer a colación a discutir? Bueno, una de las cosas que lo que planteaba es la importancia y la urgencia, creemos nosotros, de que tal como ya hemos visto un avance importante hacia la generación renovable, y ahí la industria de generación eléctrica ha hecho un esfuerzo, ¿no es cierto?, enorme, tanto en las nuevas inversiones en materia de energía renovable como también este acuerdo que hicimos en materia de las centrales a carbón en enero pasado. También debemos empezar a mirar las oportunidades que hay como sociedad en materia energética para pensar en descarbonizar la matriz en otros sectores. Por ejemplo, las industrias del cemento, las industrias del plástico, las industrias del petróleo. Tú sabes que el principal consumo energético de Chile son casi un 60% de los derivados del petróleo, principalmente para el transporte. Entonces nosotros lo que queremos ver es cómo poder aprovechar la oportunidad que da la electricidad crecientemente renovable, para descontaminar, para descarbonizar y para poder hacer de una sociedad que además con eso va a ser no solamente siguiendo competitivo, porque además esto está ocurriendo en materia, ocurre por gracias a la innovación y el desarrollo, pero además de tener una sociedad mucho más sostenible. Ahora, ¿esperarías que ese incentivo venga de parte del gobierno, de subsidios, de una asociación público-privada? ¿Por qué lado, digamos, en el fondo se puede incentivar a esa descarbonización que mencionas en todas estas fuentes, digamos, que lo utilizan como principal combustible todavía? Yo creo que debemos seguir perseverando con mantener estos principios de nuestro país, que son abiertos a la innovación, abiertos a la competencia, y poder incorporar estas innovaciones, por ejemplo, veamos el transporte público. ¿Cuáles son las grandes oportunidades? Transformar rápido nuestro transporte público en la ciudad a transporte eléctrico, generar incentivos para que el transporte masivo, colectivo, taxis, etcétera, pasen a transporte eléctrico, por una razón muy simple. Una, la evidente, ambiental, descontaminación. La segunda, eficiencia energética. La razón de que si nosotros transitamos solo en electromovilidad desde el actual combustible fósil a la electricidad, es que estaríamos por cada unidad adicional de electricidad que consumen, porque van a consumir electricidad, ahorrando 3 unidades de energía importada de combustible fósil. Imagina el impacto sobre nuestra economía y nuestra balanza comercial, reemplazar en razón 1 a 3 y dejar de importar combustibles fósiles como país. Entonces hay una oportunidad de eficiencia energética que redunda además en una oportunidad económica. Un auto, si bien todavía hoy es más caro para el usuario privado, pero un bus eléctrico, como es usado intensamente, un taxi eléctrico,
es en el largo plazo mucho más barato. Entonces ahí el Estado puede generar condiciones de competencia en la licitación de transporte público, en generar bienes públicos como fomentar redes de electrolinera, para aquel sector que hoy día casi es exclusivamente basado en combustibles fósiles, 98%, que es el transporte, transitar hacia un sistema que está ocurriendo en el mundo, mucho más sostenible y además cero emisiones. Ahora, eso tiene que ver en el fondo con que el gobierno, independiente de quién esté gobernando de turno, dé señales potentes de que esa es la agenda a largo plazo. Me imagino que también se puede prever con la energía que consumen los hospitales públicos, las escuelas y cualquier otro servicio, digamos, en el fondo que utilice el sistema público. Efectivamente, hay la oportunidad, sobre todo aquellos usuarios que son más intensivos. Tú lo mencionas, transporte público, edificaciones públicas, y porque al final del día además redunda en un ahorro económico y para qué decir obviamente un beneficio ambiental. Entonces la energía, de alguna manera, que es un tema que involucra a toda la sociedad, tiene que salirse exclusivamente de lo que tradicionalmente hemos visto como energía. Cuando pensamos en electricidad, pensamos en las cosas que hoy día conocemos y avanzar a mirar las nuevas cosas, los usos de los hogares. Hay un rol del Ministerio de Vivienda en cómo reconvertimos hogares en el sur a través de los planes en el actual sistema de calefacción. Hay programas del Ministerio de Medio Ambiente, hace sistemas más sostenibles, que eso sí, obviamente, ocurran de la mano con eficiencia energética de los hogares, para que no se pierda ese calor en las casas. Entonces la transformación de hogares, la transformación de industria, la transformación de transporte son la gran revolución energética que tenemos que de alguna manera seguir estimulando. Claudio, ustedes en el gobierno pasado tuvieron un estrecho trabajo, digamos, con el Ministerio de Energía, en la agenda energética y en varios tópicos que trabajó el Ministerio. ¿Qué esperarían de este nuevo empalme del gobierno de Sebastián Piñera, particularmente de la ministra Jimena? ¿Han estado trabajando con ella? ¿Cómo ha sido el entendimiento con esta nueva instalación, digamos, de una fuerza en el gobierno? Bueno, claramente, y la ministra Jimena lo vimos en sus primeros meses, hizo un gran trabajo, en el cual no solamente trabajó con la industria, trabajó con la sociedad civil, trabajó en las distintas regiones en construir una ruta energética, que es la ruta que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio justamente y que elabora varias de estas cosas de las que hemos estado conversando. Cómo poder avanzar en ciudades más descontaminadas, cómo poder avanzar en generación renovable, cómo poder avanzar en desarrollo de mercados, de servicios complementarios, almacenamiento. Y es en base a esa ruta, y una de las grandes reformas que la ministra está impulsando tiene que ver, por ejemplo, que va a llegar muy directo a las personas, en la reforma a los sistemas de distribución. Los sistemas del futuro van a ser más inteligentes, más digitales, van a tener que incorporar la electromovilidad, y esa reforma en la cual se está empezando a trabajar ahora es un trabajo que estamos activamente participando, y eso creemos que, al igual, en el sector de energía ya se ha instalado un modo de hacer las cosas, que es un modo de diálogo, un modo colaborativo, siempre un modo basado en la evidencia de las mejores prácticas internacionales, y Chile en eso ha sido bien líder. Chile ha sido históricamente un líder en materia energética. Desde nuestra desregulación hace 30 años atrás, siempre hemos sido un ejemplo para Latinoamérica, y creo que nuevamente, tanto en el caso de la transición a renovables, como en estas transiciones de la transformación de las ciudades, hacia ciudades más limpias, descontaminadas, creo que Chile tiene una oportunidad para seguir siendo el líder. ¿Qué tan relevante va a ser para ustedes como generadoras el proyecto de reforma al sistema de evaluación ambiental? Bueno, claramente es algo tremendamente importante. Creemos que muchas de las cosas que están en ese proyecto de ley son parte de los principios de sostenibilidad que la industria hoy día ya aplica, pero creemos valorable de alguna manera que estos se incorporen. Las empresas las que hacen hoy día los proyectos, sobre todo aquellas empresas socias nuestras que tienen altos niveles de sostenibilidad en sus proyectos, que han aprendido a lo largo del tiempo. Esto ha sido un proceso de aprendizaje, en muchos casos a partir de experiencias también difíciles, de diálogo permanente, de diálogo temprano con las comunidades, en el cual uno pueda efectivamente, con los servicios del Estado, trabajar también en mejoras ambientales en los proyectos. Los proyectos en el sector de energía también están cambiando de forma, están ocurriendo en otros territorios, son de otro tipo. Entonces, hay obviamente una expectativa de poder trabajar a partir de lo que se va a discutir ahora en el Congreso. Todo proyecto siempre es perfectible, por algo está la discusión en el Congreso, en poder mirarlo en profundidad, pero claramente poder tener más certeza respecto a quiénes son los actores que participan de un proceso ambiental, sobre qué se pueden pronunciar los servicios ambientales, la capacidad que tienen cada uno de estos servicios y el propio Servicio de Evaluación Ambiental en evaluar estos elementos va a ser parte de una reforma importante que queremos participar activamente.
Claudio, también un tema del que no conocemos tanto, pero que en el fondo también se les imputa sin distinguir si es la generadora, la distribuidora, la transmisora, tiene que ver con el soporte del sistema energético en el país, es decir, cuando hay apagones, cuando hay blackout, en general se mira a toda la industria como una industria que parece que tiene digamos, baches, que no tiene un buen servicio. ¿Cómo lo afecta a usted y qué pueden aportar ustedes a la sostenibilidad del sistema a nivel nacional? Bueno, el sistema eléctrico, y ahí siempre vuelvo sobre el punto que no es el sistema energético, como decía, la electricidad hoy, y en el futuro supondremos que es más, es solo el 20% de energía que consumimos, pero somos tremendamente electrodependientes, porque si bien tal vez no dependamos de la electricidad tanto como dependemos del gas, o en el sur de la leña, o del petróleo, muchas de las cosas para funcionan con electricidad. Claro. Y por lo tanto, a nosotros generadora, y a cualquiera de nosotros lo que nos importa es que la electricidad sea confiable y que finalmente no se corte, para ponerlo en simple. Y está en nuestro mayor interés, si bien a nivel de generación, que ocurre muy aguas arriba, ocurre muy poco que esto tenga efectos sobre el corte final. Y por eso, como comentaba, uno de los importantes aspectos de reforma que van a ocurrir durante este tiempo es con la reforma de la distribución y la transmisión, vitales para poder llegar con la electricidad a los hogares. Y ahí en esa línea se cruzan los efectos de adaptación al cambio climático. Hemos visto cómo los efectos del cambio climático han sido cada vez más graves, cada vez más disruptivos, que nieve en Santiago, algo que no ocurre cada 50 años, que haya vientos sobre 100 kilómetros por hora, que son los peores enemigos de las líneas de transmisión en las ciudades. Pero hay que estar preparado en el fondo para un escenario que está cambiando constantemente. Está cambiando y por lo tanto requiere justamente, y eso se está trabajando en una reforma que incentive a las mejoras para sistemas más resilientes, a la parte climática, también a simplemente mejorar el estándar de seguridad y suministro. Creo que va a haber cosas nuevamente donde la tecnología va a salir a salvarnos. La irrupción del almacenamiento no solamente va a ayudar para dar balance a esta variación entre el sol, el día, la noche, el viento, sino que también puede venir a ayudar en la seguridad de este tipo de cosas. Almacenamiento a nivel de las ciudades, a nivel de los barrios, a nivel de las casas. Si tú tienes un auto eléctrico, para ponerlo en simple, ese auto eléctrico no solamente va a servir para cargarse y viajar por la ciudad, sino que eventualmente, en caso de una falla del sistema, suministrar electricidad en tu casa. Entonces el auto eléctrico va a tener mucho más uso. Claro, que nos parecen todavía como soluciones muy futuristas. Suena muy futurista, pero se dice que no más de 5 años más el auto eléctrico va a ser igual. Y esto es ahora, digamos, 5 años. 2020 y tanto va a ser igual a un auto combustión. Y ese auto va a cambiar la manera como nuestras casas van a ser. Hoy día ya hay inmobiliarias que están construyendo edificios, donde están preparando los edificios con cargadores para los autos eléctricos, porque una vez que tú instalas un hogar, un espacio, ya vas a tener en 5 años más, un usuario va a querer conectar su auto eléctrico. Ahora, eso va a tener que exigir más calidad de servicio y por último un tema adicional, más seguridad en las redes y por lo tanto inversión en eso. Lo que pasa es que hoy día, en general, la eficiencia energética está asociada todavía en Chile, así como la mayor seguridad, por ejemplo, como estándares relacionados al lujo. Es decir, si tú, por ejemplo, tu casa es más eficiente y instalas paneles solares y tienes un auto eléctrico, probablemente eso sea castigado hoy día por los precios de esos artefactos y no sea premiado, digamos, como quizás sí debería ser. Bueno, mencionaste la palabra eficiencia energética. Hay algo tremendamente contraintuitivo, pero en el futuro vamos a consumir más electricidad, pero menos energía. Yeah. El ejemplo más práctico es en un auto. En un auto, la benzina del auto, casi un 80 o 90% cuando andas en el auto se pierde en calor. Por eso el auto tiene un radiador, por eso tú andas en la costanera norte en un taco, en el túnel y hace calor, porque se pierde en calor. Es muy poco eficiente la transformación de la benzina en movimiento. En un auto eléctrico es todo lo contrario. Casi toda la energía de la batería se transforma en movimiento. Casi 4 veces más eficiente. Entonces vas a necesitar mucho menos energía para moverte a la misma distancia. Y eso lo deberíamos ver a nivel de hogares, en todas aquellas cosas que podemos reemplazar procesos de combustión. Piensa en un calefón. ¿Cuánto calor emana de un calefón que se pierde en el aire? Claro. Es muy ineficiente para calentar agua al final del día. O la misma cocina. Una cocina, ¿cuánto calor escapa por la cocina a la pieza? En el futuro deberíamos ser más eficientes energéticamente. Y eso va de la mano con que, obviamente, si es que tiene que ser eléctrico, es que tiene que ser confiable.
Claudio, finalmente, ¿qué tanta fragilidad hay en la industria respecto a la ciberseguridad? Y esto te lo pregunto porque también se ha mencionado en el fondo que uno de los sistemas más frágiles es particularmente el sistema eléctrico. Tú me comentabas antes que partiéramos esta entrevista que existe, digamos, una tasa baja que afecta a los generadores, pero que igual es algo que en el fondo tiene que convocar a todos los actores. De repente no es fácilmente identificable que ustedes tienen algo que decir en el tema de ciberseguridad, pero al parecer así es, digamos. Bueno, evidentemente, tal como hablábamos de las disrupciones por el cambio climático, la adaptación a eso, la seguridad del sistema también tiene que estar sujeta a las nuevas amenazas. Un mundo que va a ser crecientemente más digital, crecientemente más Internet de las cosas, crecientemente no solamente interconectado en una red eléctrica, porque hoy día la red eléctrica está íntegramente conectada y existe un organismo que coordina la operación de la red, que es el Coordinador Eléctrico Nacional. En la medida que avancemos hacia un mundo más digital, obviamente aparecen riesgos asociados a la ciberseguridad. Y ahí se ha hecho inversión, pero es algo que hay que estar mirando exactamente de la misma forma, porque claramente en una guerra moderna, llamémoslo una guerra como estas, no nos toca, gracias a nosotros, país relativamente pacífico, pero fácilmente podríamos ser susceptibles a ataques del tipo de ciberseguridad, y obviamente el sistema eléctrico puede ser un lugar atractivo. La diferencia está que si le cortas la luz a alguien, difícilmente puedes extraer algo de eso. Distinto si atacas a un banco. Claro, depende si buscas generar caos o si buscas información. Y eso por lo tanto, y además los sistemas son muy robustos hoy día porque son sistemas cerrados. Los sistemas no están conectados al usuario final. Claro. Estos son los generadores, las transmisoras, unidos al coordinador. Pero en la medida, y eso el coordinador lo está mirando, obviamente, que si hubiera crecientemente mayor digitalización, siempre hay que estar resguardando las puertas de entrada a una red así para estar preocupado. Hay pocos casos en el mundo, muy pocos casos que se haya escuchado alguna vez, ataques atribuibles a ciberataques. Yo en conciencia tengo un caso conocido en Ucrania, que hemos leído en la literatura, pero es algo que hay que estar monitoreando, insisto, porque junto con todas estas transformaciones que hemos hablado, descontaminación, descarbonización, la digitalización, y va a ser un proceso que efectivamente tiene entre su contrapartida los riesgos que tú estás mencionando. Claudio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y esperamos estar nuevamente en una próxima edición de entrevistas acá en la mesa en el Mostrador. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.